como ya lo hemos estado escuchando seguramente en los últimos días respecto a rumores de salidas, seamos sinceros, entre principalmente Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati y otros jugadores, Eric García por supuesto, podríamos decir que sí o sí parece que se van a producir a final de temporada algunos movimientos. Y pues bueno, estamos hablando de que son 4 jugadores bastante buenos. Todos los jugadores que tenemos son buenos, pero especialmente los que están sonando para salir me llama la atención que son jugadores que tienen realmente muy poco tiempo de haber llegado al Barcelona. No soy tonto, estoy claramente consciente de que muchos de estos rumores en realidad son total y absolutamente falsos. Son simplemente para desestabilizar, para ponerlos nerviosos y al mismo tiempo pues molestarlos y generar un mal ambiente a la hora de que le pregunten al entrenador, ¿no? Tipo, pues a mí me dicen que están confiando en mí, pero pues lo que dicen en prensa, dicen que me van a vender, que me van a utilizar como cromo y me van a utilizar como moneda de cambio, tal. Bueno, soy consciente, repito, perfectamente de eso, pero también quiero comentar que independientemente de si es real esas informaciones o no, que muchas para mí podrían llegar a tener, pero no en base a ciertas funciones, quiero comentar algo que se me viene a la mente sobre este tema, sobre estos jugadores que no tienen tiempo realmente en el Barça, que acaban de llegar la pasada temporada, que acaban de llegar el año pasado, que acaban de llegar esta propia temporada, que no llevan ni una aquí. Quiero comentar sobre ellos y en general también comentar algo que ya he venido pensando desde hace bastante tiempo. Repito, no tanto por las informaciones, sino por la idea que se me ha venido formando en base a, bueno, pues aunque ciertos jugadores pueden pedir el traspaso o no. Eso que quiero comentar es básicamente el hecho de que me da la sensación, parece que muchos de los jugadores que tenemos actualmente, pues parece que tienen una ideología de que si no triunfo en mis primeras 2 temporadas, pues rápido, me voy de aquí. Por ejemplo, Ferran, dijéramos que vamos a suponer que todos se quieren ir, que en realidad no son chismes, que repito, unos sí serán, otros no, pero lo que sí podemos tener claro es que están inconformes y el hecho de que estén inconformes puede dar lugar a una salida. Digamos que por ejemplo todos se quieren ir, digamos que tenemos a Ferran Torres, y Ferran Torres que llegó el año pasado, que lleva aquí enero, prácticamente casi año y medio, pues podríamos decir, híjole, bueno, pues es que no estoy siendo titular, ya año y medio, tal, con Xavi, no sé qué. Bueno, pues me voy de aquí, vamos a ver ofertas. Ansu Fati lo mismo, toda la pasada temporada pues lesionado, esta pues empezó la temporada también en estado de recuperación. Parece que en un momento dado de la temporada, pues, independientemente de cuál sea, porque no lo sé, pues ya se habrá recuperado totalmente, ya hasta el 100%, no pasa nada tal. Pero pues aún así no está jugando. Entonces dijéramos que más o menos hasta antes del mundial, es decir, noviembre, estaríamos hablando de que el jugador apenas tiene medio año ya de regularidad desde que se recupera al 100% y no ha jugado. Entonces dice, bueno, medio año donde pues ya estoy recuperado y no juego, ve la racha en la que estoy y tal. Bueno, pues parece que no está funcionando, tal, pues dejo paso, bueno, me voy de aquí para ser titular y porque no triunfé en medio año de regularidad. Los demás no, porque estaba lesionado, pero en medio año de regularidad no. Bueno, ya van 2. Rafinha, por ejemplo, que dice, híjole, ya se recuperó Dembélé. Dembélé es que él es aquí el titularísimo. Yo no puedo jugar aquí. Me están poniendo por la otra banda. Me están sustituyendo, tal. Híjole, y estoy jugando porque Dembélé se lesionó. Cuando Dembélé está al 100% parece que no voy a jugar. Salvo si me ponen en la otra banda, como era a principio de temporadas, yo y Dembélé, tal. Bueno, pues, híjole, no da la sensación de que aquí yo vaya a ser titular indiscutible. Bueno, pues, bueno, sí, voy a ver, si no, pues me voy de aquí. Vamos a ver Eric García. Eric García, pues, llegó específicamente en la pasada temporada, es decir, es de todos creo que el que más tiempo lleva. Llegó con Koeman y prácticamente pues estaba jugando al principio, sustituyendo creo que al Lenglet. Estábamos con Piqué y Eric García. Araujo creo que apenas estaba empezando a sonar. ¿Qué es lo que pasó? Pues que directamente Eric García se quedó y pues bueno, llegó con Xavi, empezó a rotar mucho. Esta temporada empezó jugando por tramos, pero ya a partir de
yo creo que del cese de la Champions, pues ya no ha jugado prácticamente casi nada. Entonces dijéramos que dice, bueno, pues es que no tengo oportunidades aquí y tal, no da la sensación que yo voy a jugar con Christensen y con Araujo y con de estos monstruos y hacer un Pedro Rodríguez, ¿no? Con la MSN, bueno, pues yo me voy de aquí. Bueno, pues estaríamos hablando ya de varios casos de jugadores que de cara al no triunfar pues se podrían ir. Y fíjate, por ejemplo, lo curioso, si hablamos de que salen los tres jugadores de la delantera, por ejemplo, alguno estaría jugando por no tener oportunidades y al mismo tiempo se están yendo todos los demás por distintas razones, lo cual hace que todos se irían, sí, según estos chismes de prensa, que todos se van a ir prácticamente por falta de oportunidades y una vez que se van todos pues ya están las oportunidades pero ya se fueron, entonces según nadie se va a quedar, cosa que ya aquí se ve pues las dudosas y calidad de informaciones. Entonces, si es bajo ese punto de vista, solo nos quedaríamos, tomando en cuenta que el que ya se fue Memphis, pues nos quedamos simplemente con Lewandowski, con Dembélé. Más allá de ahí, pues saber quién está. Pero por dudas, podríamos decirlo así, de continuidad, muchos jugadores pues da la sensación de que apenas no triunfan y se quieren ir. Sí, o que están disconformes y creen que por no ser titulares ya después de un lapso de tiempo, entonces no lo van a hacer nunca. Bueno, pues dijéramos esto, el hecho de que tú no seas titular en un tramo de la temporada no quiere decir que entonces ya no lo vas a hacer nunca, es decir, bueno, pues yo llegué aquí como el fichaje estrella y ahora no estoy jugando nada, entonces como no me alcancé a consolidar, pues prácticamente... Entonces pues yo me tengo que ir de aquí porque si no estoy jugando ahora, pues en otro momento pues menos, porque estaría en la misma dinámica, entonces pues me tengo que ir. Realmente este planteamiento que pueden tal vez, bueno, seguro sí o sí lo tiene uno que otro jugador, independientemente de la prensa, que repito, yo sé que muchas de estas informaciones son falsas, muchas supongo que serán ciertas, el hecho de que haya ofertas, pero el hecho de quererse ir, pues es de lo que yo dudo. Pero dijéramos que sí o sí hay jugadores que aunque se quieran quedar, sí o sí tienen este pensamiento, entonces... el hecho de que tú no seas titular en un lapso dado, incluso el de tu llegada, ¿no? Que es cuando más oportunidades tienes porque eres el nuevo fichaje. Que no juegues en estos momentos no quiere decir que entonces ya no vas a jugar prácticamente nunca. Hay muchos casos en general y por cuestión de lógica se puede decir que eso no es cierto. No sé, ahorita que se me viene a la mente es por ejemplo Mascherano. Mascherano, por ejemplo, es un jugador que llegó realmente a ser suplente y tuvo que esperar hasta que Puyol tuviera unos cuantos problemas físicos y ya a partir de allí pues pudo empezar a jugar un poco más y ya con Luis Enrique de cara a su retiro se consolidó como jugador titularísimo y hizo la mejor pareja de centrales junto con Piqué. Hay muchos casos de jugadores que en general se han consolidado afortunadamente como jugadores titulares, jugadores bastante buenos y en general jugadores incluso canteranos que apenas no estar jugando en cuanto, por ejemplo Ansu Fati, pues no se fueron, es decir, por ejemplo Xavi tardó mucho, debutó creo que en 1998, sí, Xavi debutó en el 98 y pese a que debutó ahí, prácticamente pues qué podemos decir, tardó bastante en poder alcanzar la titularidad. Tardó hasta yo diría que tiempos de Rijkaard, que 2003, es decir, estaríamos hablando de un lapso de 5 años. Andrés Iniesta también debutó bastante joven, pero tuvo que esperar. Rijkaard no confió prácticamente casi nada en él hasta creo que la última temporada. Y pues ya a partir de ahí pues lo empezó a utilizar un poco. Después Guardiola ya pues fue el que le aprovechó totalmente, ¿no? Pero podemos decir que muchos jugadores entre que tardaron en debutar, en ser titulares y todo, pues tardaron bastante tiempo y más tomando en cuenta que el fútbol estaba desarrollado hace 10 años, estamos hablando, bueno, de 2008, estamos hablando de que el fútbol estaba muy desarrollado, pero todo este proceso era más lento, es decir, los jugadores no debutaban siendo adolescentes y ya inmediatamente siendo titulares, como es el caso de Pedri y de Gavi. Por ejemplo, veamos a Lamine Yamal, ¿no? 15 años y prácticamente ya debutó con el primer equipo, es decir, eso es lo anormal. Bueno, es la nueva normalidad, podríamos decirlo así, porque ahora el proceso ya es más rápido, ya se tiene perfectamente en claro
en general sobre el juego de posesión, cómo se tiene que ejecutar. Por eso Xavi también ha conseguido una evolución más rápida que con Rijkaard, ¿no? En general sabe mejor qué hacer. En general el proceso de jugadores es, pues debido a que se conoce mejor el estilo y las características de cada jugador y está más profesionalizado, el proceso ya es más rápido, todo empieza a ser más rápido, el desarrollo es más rápido, llegan al primer equipo y debido a que ya saben perfectamente cómo implementar y cómo enseñar ese estilo de juego a cada jugador, pues prácticamente entonces podríamos concluir que entonces lo aprende pues ya con las enseñanzas sin necesidad de tener que hacer experimentos de ver cómo les enseñan. Entonces el proceso de evolución ya es más rápido. Sí, pero tanto Xavi como Iniesta tuvieron que esperar entre debutar, entre ser titulares. Y si utilizamos el planteamiento actual de inmediatez debido a estos jugadores, incluso a muchos jugadores en general jóvenes, tipo Musiala, Wirtz, Camavinga, del que yo acabo de hablar, ¿no? De Kenneth Taylor, el jugador del Ajax. Es decir, claro, tú volteas por una parte a ver a estos jugadores, propiamente Lamine Yamal, a muchos jugadores con 17, 18, 19 años que prácticamente ya son las jóvenes promesas, titularísimos, consolidados, que prácticamente ya pues a mucho de trabajar bien en igualdad de condiciones ellos serán titulares. Tú ves este hiperdesarrollo y tú lo primero que puedes pensar, bueno, pues es que entonces si yo a esas edades no estoy así o si prácticamente yo... con el tiempo de carrera que tienen ellos o permanencia en un equipo yo no puedo triunfar, entonces que ya no debuté. Pues si utilizamos ese proceso y esa lógica para esos tiempos, entonces posiblemente tanto Xavi como Iniesta se hubieran ido. Porque entre los que los tardaron en debutar, entre los que tardaron en ponerlos en titular, ya ni sería jugar juntos. Pues prácticamente entonces pues se hubieran ido, y tomando en cuenta el dinero que hay hoy, la inflación de los precios tan elevadísimos, y por otra parte las ofertas que en su momento sí tuvieron ambos jugadores, pues entonces se hubieran ido inmediatamente, hubieran fracasado totalmente y hubieran dejado simplemente un paso bastante cuestionable que desear. Y por supuesto todas estas fiestas de tripletes, sextete, quintupletes, 2-6, 5-0, 4-0, prácticamente no las conoceríamos. Entonces es el eje del video, es de lo que yo quiero hablar y de la idea que quiero transmitir, y es que no es fácil triunfar en el Barça. Xavi lo dijo una vez que cuando llegó, creo que fue lo primero que les dijo, de las primeras cosas que les dijo es que aparte de eso de que nos vamos a divertir, que no se nos puede ir un partido que íbamos ganando 3-0, pues está entre esas cosas lo que dijo de... ¿Cómo se llama? De que no es fácil ser jugador del Barça. Lo sé, no es fácil ser jugador del Barça, que no basta notable, no basta. Tiene que ser sobresaliente o perfecto, una cosa por el estilo, pero dan a entender que se necesita más de lo normal, más de lo que se exigiría en otro club. Y en general, tanto porque nuestro estilo de juego es un estilo muy concreto, muy específico y arriesgado, tanto porque nuestro estilo de juego es muy exigente, tanto porque nuestro entorno es un entorno que al poco tiempo, hay muchos que se apoyan, por supuesto, hay muchos que se apoyan, cada vez están siendo más mayoría, que es lo que me está poco a poco dejando muy a gusto, pero no faltan los clásicos de redes sociales que, sin darle vueltas al asunto y sin tal vez tener un gran planteamiento, sí son de los que inmediatamente se la toman con un jugador, les toman manía y inmediatamente empiezan los apodos, ¿no? Fraude de Jong, Abuelowski, Ansu Frágil, Error García, Sergi Romuerto, Troncoleo, esta clase de cosas. Entonces es un club muy complicado, y más tomando en cuenta que a muchos jugadores han tenido la mala fortuna de coincidir en un momento donde pues Xavi ha decidido apostar por una plantilla de jugadores que todos tienen calidad para ser titular. Sí, es decir, aquí no hay jugadores que tengan el rol de suplente, todo se puede hacer con la titularidad. No es como en tiempos de Guardiola y de Luis Enrique, que venían jugadores específicamente con el rol de ser suplente, como Mascherano, que le dijeron, oye, pero tú vienes aquí a ser suplente, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente no hay jugadores específicamente con roles suplentes, tampoco hay jugadores con un nivel de suplentes realmente, hay muchos jugadores que tienen un nivel de titular, y es el asunto aquí, y es que
han tenido que venir en esa época, en un momento donde el fútbol está muy desarrollado y todos los procesos se dan más rápidos. Entonces, por ende, pues tal vez están acostumbrados más a la inmediatez y a estos vamos a decir que handicaps, y debido a todo esto pueden creer que entonces por no triunfar, apenas llegar o apenas tener un tiempo aquí, pues entonces ya fracasaron. Yo repito que no es fácil en general ser jugador del Barça, que no es fácil triunfar en el Barcelona y que en general pues esto de que si no triunfo ahorita no puedo triunfar entonces ya nunca. Porque para mí más que es una cuestión de triunfar por el haber llegado, entonces y al haber llegado tienes más oportunidades, pues para mí es falso. En realidad yo creo que el triunfar se debería dar más que nada por el contexto. Es decir, si yo pues necesito, por mismo que todo, no tener problemas físicos, necesito entrenar bien al 100%. Y ya a partir de allí pues podríamos hablar de diferentes cosas, llegarán oportunidades de ley. Sí, el hecho de que las oportunidades suelen llegar cuando, repito, llegas y porque eres el fichaje nuevo. Pero entonces si no me van a dar las oportunidades por ser el nuevo, entonces pues quiere decir que ya entonces no lo voy a hacer. No, porque van a haber en algún momento tristemente lesiones de algunos otros compañeros. En algún momento va a haber casos en los que pues tal vez se castigue a alguien y se les deje fuera. En algún momento va a haber pues yo que sé, alguna sustitución táctica, un rol táctico en el que te necesiten. En algún momento va a haber salidas de otros jugadores y ahí es donde tal vez tú puedes aprovechar. Sí, es decir, puedes esperar tu momento tranquilamente en el banquillo, en silencio, simplemente trabajando. Y cuando ya lleguen las oportunidades, pues es donde se tiene que aprovechar. Y ahí es donde, incluso aunque no sea, que se aproveche desde el punto de vista de los números, de los registros, pero sobre todo del juego en el campo. Sí, me explico, del juego en el campo. Y siempre se puede hacer un esfuerzo más para quedarse y siempre para pues tener un plus, un apoyito extra de cara al entrenador, tipo pues ir a entrenar un día libre, tal vez una rebaja de salario. Es decir, todo esto a fin de cuentas son como bonus, puntitos que se van ganando poco a poco y que una vez se vayan acumulando, pues en algún momento llegará la oportunidad, llegará la titularidad. Y por supuesto triunfarás, y más en un caso donde estamos hablando de Rafinha, Ferran, Ansu Fati, o sea, son buenos jugadores. Eric García también lo es. Es decir, para mí todos estos son buenos jugadores que tienen la oportunidad de ser titular. Es decir, repito, aquí no hay jugadores con roles con calidad de suplente y rol de suplente. Todos son jugadores que en su momento han jugado, como Ferran Torres la temporada pasada. Y pues todos son jugadores con una calidad sí o sí de ser titulares. Entonces quiere decir que no es una cuestión de calidad, es una cuestión de racha, dinámica, es una cuestión de pues de trabajo. Entonces no quiere decir que no me dieron oportunidades de cara a ser el nuevo, entonces pues ya no me la van a dar. Realmente no es una cuestión de esperar el contexto adecuado, el momento adecuado y triunfar. Claro, teniendo en cuenta la opinión del entrenador. Porque si resulta que te diga, oye, pues aquí es muy difícil que tú vayas a ser titular, pues no hay nada que hacer. Pero si de verdad Xavi está aplicando esto de los 22 titulares, de la meritocracia y todo, pues perfectamente. Entonces si te dice sí cuentas para mí para ser titular, pues ya, y a partir de ahí pues ya estamos hablando entonces de que son rachas, de que son por ciertas cuestiones, y que ahí es donde hay que aprovechar, hay que trabajar, y una vez que se trabaje y se aproveche, de ley las oportunidades pues van a llegar. Propiamente estos jugadores han tenido momentos en los que esta propia temporada han jugado más y han jugado menos. Entonces yo no dudo que estos jugadores, si tienen paciencia, pues van a triunfar. Pero repito, yo quería hablar de esto porque tanto porque los jugadores se desarrollan muy rápido, me da la sensación de que creen entonces que al poco tiempo de no desarrollarse o al no tener las oportunidades de por la etiqueta de ser el fichaje no me la dan, pues prácticamente no voy a triunfar. Y por otro lado, la inmediatez que se tiene, que a veces puede ser sí, a veces sí puede ser inmediato, a veces no, pero de ley pues yo creo que llega. Si me explico, también ya para terminar el video, el caso de Pedri y de Gavi, pues son los jugadores que realmente por cuestiones en realidad no deberían de estar aquí si hubiese pasado lo normal. Si Pedri hubiera llegó para el Barça B, Bartomeu lo fichó para el Barça B. Si hubiera habido fichajes desde el principio, tipo Renato Sánchez, otros jugadores que realmente tenían que llegar, de cara a que se fue Rakitic, que llegó él y todo, pues prácticamente Pedri se hubiera tenido que ir al Barça B, y ahí ya sabemos cómo es.
pues a lo mejor yo hubiera tenido ofertas, si hubiera ido y tal. Por otra parte, Gavi. Bueno, Pedri ya comenté, debería estar en el Barça B por su desarrollo, pero debido a que no vino nadie, que llegó aquí, como lo utilizó de titular, pues pudo demostrar y se consolidó. Ese es su sentido. Ahora, hablando por ejemplo del caso de Gavi. De Gavi en realidad, si hubieran llegado tanto Renato Sánchez como Wijnaldum, que principalmente que son el mercado creo que pasado. No, el de 2021, pues prácticamente entonces Gavi no hubiera llegado. Y Gavi no tendría por qué estar aquí. Seguramente está ahí en el Barça B. En lo clásico y no me han dado oportunidades. Acaba contrato ya a final de temporada. Ya está renovado, pero falta inscribirlo. Pues entonces yo ya me voy de aquí. Entonces ambos jugadores, tanto por edad y por desarrollo, deberían estar en el Barça B. Pero debido a que no llegaron ciertos jugadores, que llegaron aquí fueron titulares, deslumbraron desde el principio, pues prácticamente se podían hacer con la titularidad. Con un hueco ya en el primer equipo, ya a partir de la falta de jugadores y entre que tuvieran esa suerte que ellos demostraron mucho y tal, pues prácticamente pudieron jugar y gracias a eso están aquí. Si no, Gavi posiblemente estaría en el Barça B pensando ya en irse a otro equipo por el tema de tanto económico, tanto porque no le han debutado y tal. Y Pedri también porque no me han debutado y porque seguramente de tener otras ofertas económicamente más potentes. Y aquí no me lo dan, tanto porque no quieren, hay una escala, y tanto por cómo nos dejó Bartomeu. Entonces los casos Pedri y Gavi yo creo que son realmente la excepción porque son dos jugadores que si hubiera dado el desarrollo normal no deberían estar aquí. O hubieran tenido un desarrollo muchísimo más lento como Xavi e Iniesta. Entonces, claro, ya ves tú los casos Xavi, Iniesta, que estos dos jugadores por cuestiones normales no deberían estar aquí. Pues que tú ves esto y dices, bueno, pues es relativo, ¿no? Y entonces sí puedo triunfar. Entonces, pues nada, quería hacer este video para comentar que no es fácil y no es rápido triunfar en el Barça. A veces sí, pero se tiene que esperar y se tiene que ser paciente, no en una temporada o temporada y media. Pues como soy el nuevo y no me dieron las oportunidades, no me las van a dar. Y como ya no triunfé en este tiempo, pues entonces yo ya no voy a triunfar. Ya a partir de aquí pues todo es malo. Es decir, si no lo logro desde el principio, pues cada vez mientras más pasa el tiempo, pues menos tengo oportunidades, tal cual no es al revés. Pero nada, quería comentar esto para dar este punto de vista y hablar de esto, de que no es fácil triunfar en el Barça, ni mucho menos ganarte un puesto. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.